Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Cimarrones. En esta ocasión vamos a seguir hablando del gaucho, tomando como eslabón precisamente ese prototipo del habitante de la campaña que es el gaucho o la china en su versión femenina. Y vamos a decir que, ¿por qué le llamamos el prototipo? Porque precisamente es el símbolo, es de alguna manera la figura señera de nuestra campaña. Y por qué no esa figura con cierto acervo nostálgico y romántico que se ha ido acuñando desde la historiografía, pero también desde la literatura y la poesía gauchesca. Romanticismo que muchas veces no tiene de tal más que el nombre, dado que, como dijimos en el último programa, el gaucho y la china son seres vulnerables, son seres desamparados y son seres oprimidos. Eso es notorio porque precisamente, bueno, una de las grandes características de estos habitantes de la campaña, por un lado es cierto, una vida indómita, una vida cerril, pero también por otro lado un anhelo profundo de libertad, pero no como se ha entendido en general de anarquía, sino que precisamente la libertad a la que va a aspirar en este momento de la revolución el habitante de la campaña va a ser una libertad con sentido, con significado, con objetivos. Por eso va a ser tan importante la manera en que se van a nuclear estos gauchos, estas chinas, alrededor de la figura de José Artigas. Cuando el discurso revolucionario asuma carne, asuma carácter, asuma contenidos, asuma solidez. Y en ese sentido, bueno, ya habíamos hablado de algunos de los gauchos típicos. Por supuesto, el gran enemigo va a ser el godo, a quien ven como el opresor, pero que también ven de alguna manera aposentado en la ciudad fuerte de Montevideo. La ciudad fuerte de Montevideo va a ser para ellos algo similar, salvando las distancias, al castillo del señor feudal, donde se nuclea el poder, pero también la arbitrariedad, la amenaza y, por qué no, el despojo. No olvidemos que el gaucho es quien es, la china es quien es, entre otros motivos porque son desheredados, son personas permanentemente relegadas, despojadas, empujadas a la orilla del mundo. Entonces, el primer elemento de la revolución van a ser estos habitantes de la campaña y además de ellos tenemos que pensar en los terratenientes, esa clase social que no muchas veces distinguimos con propiedad, porque terratenientes son todos los que estén aposentados en un pedazo de tierra que puede ir desde la pequeñísima propiedad al gran latifundio. Ambas cosas se van a ir dando en nuestro suelo. Los terratenientes, entonces, tenemos que ver qué grado de poder y qué grado de extensión de tierras van a poseer. Se enfrentan también a múltiples obstáculos. Y la gran pregunta es, ¿se van a plegar o no se van a plegar a la revolución? Bueno, sí y no, dependiendo del grado y dependiendo de su imbricación en esa sociedad. Tenemos por un lado quienes, bueno, quieren salvaguardar sus intereses y temen que la revolución vaya contra esos intereses. Los intereses que quieren salvaguardar especialmente van a ser los de la tierra. O sea que ya vamos viendo que el gran latifundio, por regla general, se va a oponer al proyecto artiguista. Ni qué decir que lo hará cuando surja el reglamento de tierras de 1815. Ese reglamento de tierras que se inscribe en un vasto proyecto socioeconómico y político de José Artigas, fue un verdadero parteaguas porque va a dividir y va a decantar definitivamente a quienes están a favor de la revolución y a quienes están en contra de la revolución. Pero para eso todavía falta un poco. En un primer momento, y de manera un tanto ambivalente, varios nombres de hacendados van a sobresalir junto a Artigas.
por lo menos en algún momento, como digo, de la Revolución. Ahí tenemos los nombres de los García de Zúñiga, los voy a nombrar así como familias, porque algunos integrantes de esas familias estuvieron con el artiguismo, al menos como decía en determinada etapa, y algunos no estuvieron. Los García de Zúñiga, los Durán, los Vega, los Rivera, los Martínez de Aedo. Y para tener una idea del acceso a la tierra durante este periodo, por parte de los denominados terratenientes, que como digo eran una franja bastante extensa y variable, vale la pena mencionar los números que el historiador Aníbal Barrios Pintos detalla. Barrios Pintos nos va a decir que en Castillos Rocha, algunos años antes de la Revolución, había 9 propietarios, esto es, hacendados con título legalizado, entre 92 hacendados inscriptos en los registros. Había, por lo tanto, unos 83 ocupantes que tenían más o menos tierras, algunos tenían tierras bastante extensas, sin título formal. Esto a su vez nos lleva de la mano a aquello que habíamos dicho de Elío, cuando Elío le quiere hacer la guerra a los patriotas y busca fondos, busca recursos. Bueno, uno de los primeros recursos a que va a echar mano es justamente el de los impuestos y el de la obligación de formalizar los títulos de propiedad, porque Elío bien sabía que quienes más iban a inclinar al partido revolucionario iban a ser los que estuvieran más vulnerables en el sentido tal vez no tanto de la condición socioeconómica, aunque podía llegar a ser dura para los pequeños hacendados, pero sí desde el punto de vista de su título o su derecho a la propiedad. Y ya había dicho Félix de Azara en su momento, y esto lo voy a citar textualmente, aburridas las gentes de formalidades, costos y visitas al escribano, ya en aquellos tiempos, han discurrido medio de ponerse en posesión de tierras de modo arbitrario, es decir, sin pasar por los canales administrativos institucionales. Así están poblados, agrega Azara, los grandísimos campos, desde Montevideo hasta pasado el Río Negro, sin que ninguno tenga título de propiedad, y esto Azara lo sabía muy bien, porque Azara fue uno de los que se preocupó de revisar cuál era la condición del acceso a la tierra y también de poblar la frontera en su momento. Dice, a excepción de alguna docena, que por poco dinero compraron centenares y quizá millares de leguas cuadradas. Esa era la situación y, bueno, por eso decimos, algunos de estos hacendados se van a volcar a la Revolución y muchos no. Incluso de los que se volcaron en un primer momento, algunos se van a retirar, aunque después tal vez se hayan arrepentido, porque sí que tuvieron ocasión muchos de ellos de arrepentirse, como ya se verá. Todavía nos falta, capítulo aparte nos merece, la situación de los curas. Los curas que eran importantísimos en ese momento histórico, porque la religión tenía un peso fundamental en la vida de la gente. Y así es como vamos a encontrar, además de los gauchos, además de las chinas, además de los indios, que también algunos indios de manera muy autónoma llegaron a plegarse en ocasiones al movimiento revolucionario, también vamos a encontrarnos con los curas rebeldes. Y como en toda América, los curas van a tener un papel trascendental en los procesos revolucionarios. Las autoridades españolas no dejarán de quejarse de la acción sediciosa, así le llaman, la acción sediciosa de estos curas. Pero como digo, en toda América, yo creo que uno de los casos más notorios fue el de México, pero entre nosotros también supimos tener destacados curas revolucionarios y les temían cuando el cataclismo revolucionario, que empezó en 1810, las autoridades españolas les van a empezar a tener mucho temor a estos curas por el gran ascendiente espiritual que tienen sobre las personas, en especial en
las villas y pueblos más alejados de la campaña, allí donde naturalmente era muy difícil que llegara al brazo de la autoridad, no solamente de las autoridades designadas por el rey, es decir, por los peninsulares que venían a América a ocupar cargos de gobierno, sino además los propios cabildos, cuya composición era de criollos, de ahí su importancia, el único órgano de gobierno de toda la América española que podían ocupar los criollos era el cabildo. Y yo no me canso de repetir la importancia que va a tener eso en los momentos decisivos de las revoluciones. No obstante, como decía, ni siquiera los cabildos de las villas y pueblos, no todas las villas tenían cabildo, ni siquiera medio cabildo, pero bueno, algunas lo tenían, ni siquiera esas autoridades van a poder imponerse y, bueno, poner orden en la campaña. Así que sí había quienes lograban ese predicamento, sí había quienes lograban esa influencia, y eran los curas. Y de ahí a llamarles sediciosos, solo hay un paso. Así va a ocurrir, por ejemplo, ya durante la Revolución, 1811, con algunas denuncias anónimas. En Minas, alguien denuncia que 2 sacerdotes escondían armas largas en sus parroquias. En su momento expresará Gaspar de Vigodet. Gaspar de Vigodet es un personaje que llegó a tener un protagonismo entre nosotros porque fue la última autoridad española en retirarse de nuestro suelo. Gaspar de Vigodet, que había sido nombrado en 1810 gobernador de Montevideo y que nace el mismo año que José Artigas, en 1764, aunque Gaspar de Vigodet era de origen francés. Bueno, pues llegó a decir: los pastores eclesiásticos se empeñan en sembrar cizaña, en enconar los ánimos y alterar el orden. Los curas han sido los más declarados enemigos de la buena causa, sin exceptuar uno. Naturalmente, la buena causa era la de conservar estos dominios intactos para Fernando VII. Y la mala causa era la de la sedición, era la de la indecencia de estos revolucionarios que se atrevían a desafiar, en el fondo, y todos lo sabían, ni más ni menos que la autoridad del rey. Por más que al principio su discurso fuera dirigido a guardar fidelidad a Fernando VII. Y cuesta a veces imaginar que un sacerdote, a quien por lo general imaginamos como un ser pacífico, apacible, paciente, que escucha en confesión, que absuelve los pecados, pero que no va mucho más allá. Cuesta imaginar que esos mismos curas fueran capaces de arremangarse las sotanas para trepar a un caballo, empuñar un fusil o una lanza y lanzarse a la batalla. Y lo hicieron. En Paysandú se destaca Silvestre Martínez, cura de la villa, así como Ignacio Maestre, teniente cura, ambos recordados por el historiador Francisco Bauzá. En la villa del Pintado, en Florida, pronto se destacó el que va a ser uno de los más célebres curas, Santiago Figueredo. Este sacerdote le va a escribir a Artigas en 1811, y con esto voy a cerrar esta primera parte, le va a escribir lo siguiente: He introducido en la campaña las Gacetas de Buenos Aires, por cuya lectura y por mis sesiones particulares he conseguido desengañar a más de 4, que alucinados con las ridículas amenazas e insignificantes promesas del tirano, o ignorantes de nuestros incalculables progresos,
paralizaban sus deseos en medio de tantas incertidumbres. Toda la gente está pronta a reunírsele a usted en el momento que usted se acerque. Hola, ¿qué tal? Soy el sapo de Titerías. No se pierdan el sábado sale Titerías por Esdrújula TV. Tienen que verlo, está buenazo. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Este viernes y todos los viernes acompáñanos en Legítima Defensa, un programa que llegó para mostrarte otra cara de la realidad, algo que no vas a ver en los canales de la televisión convencional. Nos podés ver este viernes y todos los viernes a partir de las 20 horas. Legítima Defensa, un programa para romper el blindaje. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Decíamos que entre los curas rebeldes sobresalen algunos nombres, entre ellos el cura Benito Monterroso, de quien me ocuparé más en particular, secretario de Artigas, Manuel Pérez Castellano, Damaso Antonio Larrañaga y José Benito Lamas, entre otros. No es que ni Manuel Pérez Castellano, ni Damaso Antonio Larrañaga, ni José Benito Lamas hayan sido particularmente adictos a José Artigas. En el mejor de los casos, Larrañaga tuvo una actitud bastante ambivalente al respecto, pero sí podemos hablar con propiedad de que Monterroso fue un apasionado artiguista y también lo fue Santiago Figueredo. En cuanto a Monterroso, un personaje muy importante, nace en 1760. Era el mayor de 6 hermanos, entre quienes se contaba Ana Monterroso, quien se va a casar en 1817 con el general Juan Antonio Lavalleja. Quiere decir que no era general en ese momento, y que por lo tanto en 1811 ese matrimonio todavía no se había verificado. Va a ser un noviazgo muy largo el que tuvieron Ana y Juan Antonio, entre otros motivos por los avatares de las circunstancias históricas del momento, pero también
porque la familia de Juan Antonio no quería a Ana, y no la quería porque ya se había demostrado que la familia de los Monterroso era bastante levantisca. Y el padre de Juan Antonio era, a pesar de los pesares, un fiel soldado español. Quiere decir entonces que en 1811 apenas podemos hablar de un noviazgo entre Ana y Juan Antonio, pero sí podemos decir que José Benito Monterroso lentamente va a empezar a surgir a la palestra pública. Por el lado de su madre, que era Juana Paula Bermúdez Artigas, resulta que José Benito era sobrino segundo de nuestro prócer. Estudia en Montevideo con los padres franciscanos y luego se ordena sacerdote en Buenos Aires el 30 de julio de 1799. Un hombre muy talentoso, se dedica inicialmente a la docencia y en 1803 asume la cátedra de filosofía en la Universidad de Córdoba. En 1807, siempre radicado en Córdoba, se va a hacer cargo de la cátedra de teología. Bueno, a esa altura ya había adquirido prestigio y había alcanzado el título de doctor en teología. Y realmente llama la atención que unos pocos años después este hombre tan leído, tan formado, un erudito como era, haya sido calificado de incapaz y de brutal por los enemigos de Artigas, porque así fue catalogado, ¿verdad? Inculto, brutal, por supuesto sedicioso y como si fuera poco apóstata, y ya veremos por qué. El apóstata viene a ser algo así como un cura renegado, un cura que ha faltado, un sacerdote que ha faltado su compromiso con sus hábitos y sus juramentos. La apostasía se consideraba un pecado grave. Pero lo de inculto y brutal no cierra con José Benito Monterroso. Y acá es donde quiero señalar que en realidad hoy diríamos con el lenguaje educativo actual que Monterroso pretendía aleccionar a las gentes, aleccionar a ese pueblo oriental, sí inculto, sí brutal, sí analfabeto. Y para hacerlo, de alguna forma se ponía en un plano que no fuera de superioridad cerrada, abstracta y por lo tanto inútil a sus objetivos, sino en un plano mucho más humano, mucho más horizontal, mucho más, como diríamos hoy con Paulo Freire, de quien enseña pero aprende. Enseña pero aprende. Esto que estoy mencionando es ni más ni menos que las famosas patriadas, así se le llamaba a las patriadas, que José Benito Monterroso realizaba en el campamento de purificación a partir de 1815. ¿Qué venía a ser una patriada en este contexto? No era una guerra civil, no era un alzamiento, no, eran charlas, eran conferencias, pero no conferencias unilaterales, sino conferencias en las que él buscaba el diálogo con el paisanaje. Eran maneras de pretender despertar a la gente, pretender formar a esos revolucionarios en una más profunda conciencia de sus derechos y de sus deberes, en tanto protagonistas de lo que ya conocemos nosotros en la teoría, que se va a llamar la soberanía popular, pero que Artigas y por supuesto Benito Monterroso pretendían cuajar en la práctica. Para ese momento falta un poquito todavía, porque las patriadas de Benito Monterroso pertenecen al año 1815. ¿En qué momento se pliega la revolución? Fue en 1814, un año antes. Abandona todos sus cargos en Córdoba y marcha a la banda oriental para sumarse a las fuerzas revolucionarias.
Y acá es donde se desata el escándalo. No solo el escándalo de esa sociedad oriental, sino también el escándalo de la curia, el escándalo de la iglesia, de una y otra orilla. Ahí es donde la familia Monterroso pasa a estar como, digamos, rotulada con el cartel de sediciosos. Ahí es donde el padre de Juan Antonio Lavalleja se escandaliza. Varias veces José Benito Monterroso va a ser reclamado desde su convento franciscano de Buenos Aires. Varias veces va a ser amonestado por su desobediencia y conminado a regresar al convento. En realidad, esto no se debió tanto a que fuera tan importante para ellos que José Benito Monterroso volviera, sino que lo usaron su acto revolucionario como una forma de desacreditar a José Artigas. Es entonces cuando va a ser acusado de apóstata. Y bueno, lo vamos a ver muy pronto en Purificación, en ese campamento del cual ya vamos a hablar, esa villa en verdad, ese cuartel general del que ya vamos a hablar. Pero, bueno, José Monterroso fue un aventurero, porque sí se puede decir que colgó los hábitos durante un tiempo, y tanto que hacia 1818 comenzó a convivir con una joven llamada Clarita. Lo importante es que se atribuye a Monterroso la prosa exaltada de muchos documentos artiguistas de esta época. Desde que Miguel Barreiro, que había sido el primer secretario de Artigas, marcha a Montevideo para hacerse cargo de la gobernación, una vez que primero los españoles se van, luego los porteños que habían tomado la plaza de Montevideo también se retiran. En ese momento, Miguel Barreiro marcha por encargo expreso de Artigas a hacerse cargo de la gobernación militar de la ciudad fuerte, y es entonces cuando José Benito Monterroso empieza a escribir los documentos más importantes del artiguismo, que son fácilmente reconocibles por ese sello inconfundible de una prosa llena de expresiones incendiarias, tajantes, terminantes, una retórica sin lugar a dudas brillante, un gran poder de argumentación, de persuasión, pero también de convicción. La diferencia entre la persuasión y la convicción es que la persuasión pasa más por lo emocional y la convicción pasa mucho más por lo racional. Bueno, pues de las dos cosas podemos ver en esta prosa de Monterroso una retórica única, según muchos estudiosos de su obra, para su tiempo, y yo les diría que en gran medida esplendorosa, fascinante. La misma cualidad que tenía su persona, según los recuerdos de todos aquellos que lo conocieron íntimamente, que lo trataron. Monterroso era un hombre apasionado, era un gran orador, a quien le gustaba llevar adelante esas patriadas que a veces duraban 8 horas, 10 horas, 12 horas. Un orador incansable. Y claro, como yo les decía, entró en conflicto con muchas instituciones. Se atribuye a Monterroso la redacción del famoso oficio de Artigas dirigido al Cabildo Gobernador de Montevideo, justamente durante este año 1815, en el que se atacaba, en un lenguaje muy violento, el influjo de los curas, digamos, conservadores, el influjo de los curas que no estaban apoyando a la revolución y eran la mayor parte de los curas de Montevideo. Y se ordenaba, se llegaba al extremo de ordenar en ese documento la expulsión de varios de esos curas, considerándolos no ya españolistas, sino porteñistas. No olvidemos que ya en ese momento hay un conflicto, una rivalidad muy acusada entre las autoridades de Buenos Aires, las autoridades porteñas y el proyecto revolucionario de Artigas
una rivalidad que se da con la persona del mismo Artigas, que también vamos a ir dilucidando a lo largo de estos programas. Y en ese oficio redactado por Monterroso se llega al extremo de pedir literalmente la sustitución de estos curas por sacerdotes patricios si los hay. Y si no los hay, esperemos que vengan, y si no vienen, acaso con ellos seremos doblemente felices. Bueno, por eso les decía, una prosa impaciente, apasionada, terminante. Que vengan otros, que vengan los que no son fieles, que vengan los que no son adictos, que vengan los que apoyan nuestra causa, que esta es la buena causa. Esta es la buena causa. No la del español, ni tampoco la del porteño que pretende convertir al antiguo virreinato del Río de la Plata en su coto cerrado, incluyendo la provincia oriental. No. Entonces, que vengan estos curas. Y si no vienen, ¿acaso seremos con ellos doblemente felices? Un discurso casi anárquico. Por supuesto, causó unas molestias indecibles entre los sacerdotes de Montevideo, entre los cuales se contaba el propio Dámaso Antonio Larrañaga, que había casado 10 años antes al mismísimo José Artigas con su prima Rosalía Villagrán, que queda absolutamente escandalizado y le jura venganza a Monterroso, ¿sí? Y un día va a pretender cobrársela. Bueno, les voy a decir, para cerrar esta semblanza que me pareció interesantísimo traerles, que después de muchos avatares le pasó de todo a Monterroso. Hasta viajó a Europa, a Roma, para tratar de reparar su pretendida condición de apóstata, y lo logró ante la curia romana. Después de todos esos avatares, siempre artiguista hasta las últimas consecuencias, vuelve a Montevideo. Y ahí es donde algunos pretenden cobrarse la anhelada venganza y no lo consiguen. Y José Benito Monterroso muere en Montevideo el 10 de marzo de 1838, un año antes de que estalle nuestro conflicto más largo, que fue la Guerra Grande. Mientras tanto, hasta acá hemos visto, vamos a hacer una rememoración, hemos visto hasta ahora quiénes son los grandes partidarios de la revolución. Y dijimos los habitantes de la campaña en su totalidad, prácticamente. Al menos los más humildes. Al menos el gaucho, la china, los seres más desamparados en una escala compleja y variable, pero que son seres oprimidos. Luego los terratenientes en alguna medida y en algún grado, nada más los hacendados, no los más grandes. Finalmente los curas rebeldes. Veremos en la última parte de este programa quiénes estuvieron en contra de la revolución. Todas las semanas los invitamos a un viaje interdimensional por el mundo del cómic, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos y más. ¿Dónde? Acá, en Esdrújula TV, Perdidos en el Éter, Visiotron, transmisiones digitales para un mundo post-apocalíptico. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero lindo oficio,
¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. En contra de la revolución. En contra de la revolución estaban muchos encerrados entre los muros de la ciudad fuerte, pero no todos. Había también artiguistas, había también revolucionarios que pertenecían más que nada a las familias de quienes se habían lanzado al combate, que continuaban dentro de Montevideo a la espera de los acontecimientos. Estamos siempre en 1811, en los albores de lo que va a ser esta gesta. Y en Montevideo, en 1811, no hay la menor duda de que se concentraban la oposición y la resistencia. ¿Por qué? Muy simplemente porque Montevideo seguía siendo un reducto españolista con autoridades designadas por el rey. Allí se atrinchera el enemigo. Un enemigo que en principio es el español, pero que, como acabamos de decir, también va a ser el criollo. Un tipo de criollo cuyos intereses, especialmente económicos, están estrechamente ligados a ese momento histórico de dominación española y, por supuesto, el puerto. Acá tenemos, por ejemplo, los grandes hacendados, que tienen establecimientos en la campaña a los que no concurren, establecimientos de los que extraen básicamente carne para los saladeros, para producir tasajo, y cueros para la exportación. Hacendados que por lo tanto residen en Montevideo y que se vinculan con la actividad comercial del puerto de Montevideo. Ahí estamos viendo inclusive a la Aguada de Montevideo, una zona muy antigua de nuestra ciudad, en donde estaban precisamente los pozos del rey, y por eso se llamaba la Aguada. Era donde iban los aguateros diariamente y varias veces por día para llenar las grandes pipas de agua que luego cargaban en carros y distribuían entre los vecinos de Montevideo. Y esa ciudad amurallada asistió justamente al espectáculo cotidiano de la existencia del español, enemigo declarado de la revolución, aunque no todos los españoles lo fueron, otra sorpresa, y el criollo, gran comerciante, gran industrial. Así que, en primer lugar, tenemos que señalar la existencia de armadores y fleteros, armadores de barcos, naturalmente, que son los verdaderos dueños del puerto. Como por ejemplo, y acá ya empezamos a desgranar algunos nombres, Pedro Francisco Berro, el padre de Bernardo Berro, el que llegará a ser presidente de la República entre 1860 y 1864. Por lo tanto, Bernardo Berro venía de una familia de gran caudal económico. Pedro Francisco, entonces, el padre, poderoso armador y fletero,
comerciante, empresario e incluso político que estableció una empresa de almacenes navieros y que se casó con Juana, van a ver ustedes como todo acá se cruza, la hermana del sacerdote Dámaso Antonio Larrañaga. Por lo tanto, resultará un día que Bernardo Berro, cuando empieza a desplegarse como persona y a tener sus inquietudes políticas, bueno, pues Bernardo Berro fue sobrino de Dámaso Antonio Larrañaga. También tenemos, además de armadores y fleteros, exportadores y saladeristas, como el catalán, otro apellido conocido, Félix Buxareo, en cuyo saladero situado en Los Pocitos, y que luego va a ser el barrio Pocitos, llegó a tener declarados, esto hay que precisarlo, unos 40 esclavos, seguramente muchos más. Ese saladero era enorme. Hoy se recuerda a este emprendedor y comerciante con una calle, pero ese saladero iba desde la actual avenida Luis Alberto de Herrera y Ramón Anador hasta la playa de Los Pocitos, incluido el predio que hoy ocupa el Jardín Zoológico. Así que pensemos nosotros lo que eran estas extensiones de tierras dedicadas a la industria, situadas como quien dice ahí nomás, aunque ese ahí nomás no es el mismo de hoy. Hoy podríamos decir que son barrios de Montevideo, las propiedades de Buxareo. En ese momento estaban situadas bastante lejos de extramuros, en zonas en las que lo único que había eran soledades, campos, médanos. Tenemos también que los barcos de Buxareo regresaban, se iban, por supuesto, con ese cargamento de tasajo, que era comida de esclavos. Nadie en su sano juicio probaba el tasajo en nuestro suelo. Se iban cargados a mercados como el de Cuba y volvían repletos de sal y de mercaderías que abastecían a los mercados locales. Por lo tanto, era un negocio redondo. Pero también había otros nombres que nos van a sonar conocidos. Importadores como Francisco Maciel, de quien ya tuvimos ocasión de hablar en su momento cuando hablamos de las invasiones inglesas, en donde, dicho sea de paso, perdió la vida y la cabeza. Bueno, Francisco Maciel era un esclavista y saladerista, y todavía podríamos mencionar otros abastecedores de la plaza, en una compleja urdimbre de comerciantes, altos comerciantes todos ellos, como el molinero José Valle y Carrió. ¿Quién será José Valle y Carrió? El abuelo de José Valle y Ordóñez. Y precisamente porque mostrábamos anteriormente la aguada, porque entre otros motivos, allí fue donde José Valle y Carrió construyó un gran molino, hizo mucho dinero y llegó a invertir en barcos mercantes. Y en realidad estamos nada más que haciendo un rapidísimo recuento de poderosos industriales, criollos en su mayor parte, inclusive extranjeros, que no van a ser proclives a la revolución. Tenemos también a los doctores, como por ejemplo Nicolás Herrera, personaje de controvertida actuación, personaje que, palabras más, palabras menos, llegó a decir en su momento que él no se casaba con nadie, pero que llegó a integrar unos años después, cuando ya era un hecho la invasión portuguesa, llegó a integrar el famoso Club del Barón, por el barón Lecor, del cual ya hablaremos. Y bueno, llegó a ser expulsado de Montevideo por el lío, el propio Nicolás Herrera. Actuó junto a Mariano Moreno, pero por eso les digo, actuación controvertida, porque en 1817 recibe a Lecor bajo palio y se convierte en su secretario.
en momentos en que la revolución artiguista se estaba debatiendo heroicamente para sobrevivir frente al avance de los portugueses. Y después también vamos a tener, entre los opuestos al artiguismo, gentes que algunas de ellas dieron un pasito adelante para ir con Artigas, pero que después retrocedieron, como Tomás García de Zúñiga, Lucas Oves, otra figura muy controvertida, Juan José Durán y José Yauri. Y así es como hemos redondeado con este panorama la situación política, social y cultural del momento, cuando se produce el primer enfrentamiento bélico de entidad, que fue la Batalla de las Piedras. Sin embargo, para que lleguemos a abordar la Batalla de las Piedras, aún nos está faltando un poquitito. Hemos visto quiénes están, grosso modo, a favor de la revolución y quiénes están en contra. Y hemos visto que esta orgullosa ciudad fuerte de Montevideo no está dispuesta a rendirse así como así. En ese momento ni siquiera lo pensaban. Otra cosa será después de la Batalla de las Piedras, por eso recalco la importancia que va a tener. Y sin embargo, aún antes de la batalla, ya se produce un primer hecho de entidad en la banda oriental que va a poner en alarma a todos estos opuestos a la revolución. Y ese primer acto fue la proclama de Mercedes por José Artigas. De ahí que, bueno, ustedes podrían decir, pero una proclama no es un acto de guerra, pero a veces es mucho más poderoso que un acto de guerra. Porque la proclama de Mercedes, ¿en qué momento la contextualizamos? Ustedes recordarán cuando José Artigas abandona el cuartel de los blandengues en Colonia del Sacramento durante la noche para incorporarse a la revolución. Pero en realidad, primero lo que hizo fue dirigirse durante una larguísima cabalgata de unas 3 semanas a Buenos Aires para presentarse ante la Junta de Mayo. Bueno, regresado Artigas de esa, digamos, gestión en la cual la Junta de Mayo lo respalda, lo avala, decide, bueno, poner a Artigas al frente de la revolución. Durante entonces esa gestión es que se produce el grito de Asensio que ya hemos visto. Pero posteriormente, ya en abril, tenemos a Artigas regresado a la campaña de la banda oriental e instalado en Mercedes, en donde va a establecer su cuartel general y va a empezar a hacer varias cosas. Entre las primeras medidas que va a tomar desde este cuartel general está darle una línea directriz a la revolución, una línea directriz no solamente del punto de vista de la organización, sino también del ideario, de la ideología, del sustento simbólico del que aún carecía esa revolución. En segundo lugar, podríamos decir que la proclama de Mercedes va a ser, y el actuar de Artigas en ese cuartel general, un intento de poner orden en esa primera arremetida revolucionaria que no se estaba desenvolviendo bien, que en realidad se estaba desenvolviendo bastante mal, que se había convertido en algunos casos en una especie de acometida bárbara, en el sentido de gauchos, sí, aquí sí diría, sueltos, desenfrenados, dispuestos al pillaje y al saqueo. Y en tercer lugar, José Artigas, con la proclama de Mercedes, que ya analizaremos, se va a proponer echar a andar la máquina de guerra, pero también la máquina ideológica,
para llevar adelante su supremo objetivo, que es la liberación y la independencia de nuestro suelo en términos generales, a través de la Liga Federal. Esta será la situación bélica, política, social, económica y espiritual del momento en el que se inicia la Revolución Oriental. Una situación de la que emergerá un concepto no ya de soberanía popular, que sí va a ser importantísimo, pero mucho más visceral. El concepto de patria. Para tratar de esto nos veremos el próximo programa.